respecto a la enfermedad de Crohn, vamos a hacer una introducción con una incidencia que va en aumento a través de los años. En general, la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal implica una compleja interacción entre susceptibilidad genética, factores ambientales, la microbiota intestinal y el sistema inmunitario de la mucosa. Toda alteración del equilibrio bacteriano induce un sobrecrecimiento de bacterias patógenas, dañando la barrera, recordemos el concepto de barrera intestinal, y de esta manera aumentando la permeabilidad del epitelio. Una respuesta inmune alterada frente a las bacterias comensales, con deterioro de los mecanismos de tolerancia local, puede también contribuir al inicio o a que se perpetúe la enfermedad inflamatoria. Los estudios de microbiota asociados a mucosa fecal e intestinal han demostrado cambios cuantitativos y cualitativos en la composición y función de la microbiota cuando se estudiaron en las dos enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En general, las personas con cualquiera de las dos enfermedades inflamatorias tienen un 25% menos de genes microbianos que los individuos sanos y hay una reducción en la diversidad tanto en la microbiota fecal como también a nivel de la mucosa. En general, cuando hay una remisión o por el contrario una recaída de la enfermedad, hay cambios taxonómicos tanto en el tejido como en las heces, incluida la pérdida de la diversidad de la microbiota, hablando, junto con la aparición de gérmenes como el Clostridium, bacteroides o Escherichia coli, que son colonias patógenas que aumentan en casos de recaída. Como dijimos, la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal es una interacción compleja. Hay una influencia de factores genéticos del sistema inmune con sus dos componentes, la respuesta innata y adaptativa, y factores microbianos y del entorno que influyen en los cambios de la pared, ¿no? Porque la enfermedad de Crohn es una afectación o un síndrome de mala absorción por afección de la pared. En relación a la influencia genética, se vio que la enfermedad inflamatoria intestinal resulta de muchos factores que finalmente influencian el huésped, que es susceptible genéticamente. Por ejemplo, los estudios que mejor nos dan una idea del impacto genético de las enfermedades es cuando se estudian gemelos. En un estudio con gemelos se observó una concordancia de 40-50% de enfermedad de Crohn, incluso en gemelos monocigotos, y de este hecho es donde se sacan las conclusiones, ¿no? Que los factores ambientales siguen siendo determinantes en la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero por otro lado, los factores genéticos tienen un rol importante en el inicio de la enfermedad. En el año 2001 se describe por primera vez una región de asociación genética localizada en el cromosoma 16. En este cromosoma se encuentra este gen, el NOD. Se lo
se lo denominó NOD2, que tiene 4 polimorfismos posibles. El NOD2 es un receptor de reconocimiento de patrones expresado principalmente en células del sistema inmune innato, como son las células epiteliales, intestinales, o sea, en el sistema nervioso, en el sistema inmune innato y también en las células epiteliales intestinales. Se une a dipéptidos de la pared celular bacteriana, y cuando hay variantes del NOD2, se asocia con una susceptibilidad incrementada al desarrollo de la enfermedad de Crohn, porque muestra una función de reconocimiento deficiente de estos productos bacterianos. Y esto apunta, digamos, a la importancia de la microbiota en la patogenia de esta enfermedad. Estas son las estructuras del NOD2 y sus 3 mutaciones más frecuentes. En realidad esto mucha importancia no tiene, pero el concepto sí de este gen es importante. Después también se identificaron los que se llaman GWAS, que son múltiples genes que tienen menos peso que el NOD2. Y cuando estos genes en realidad los podemos agrupar, los GWAS, en distintos procesos, en procesos celulares y en procesos relacionados a la enfermedad. En procesos celulares vamos a tener que la autofagia y el estrés retículo endotelial de alguna manera se expresan a través de estos genes, y luego, digamos, la alteración de la barrera, la vía de la interleuquina 23 y el T-helper 17, el reclutamiento de células inmunes y la detección microbiana están codificadas con estos genes. En relación, habíamos dicho, otra de las partes era el sistema inmune. En relación al sistema inmune, vamos a tener un funcionamiento aberrante de ambos sistemas. Recordemos que el sistema inmune innato consta de las células epiteliales de barrera, los neutrófilos y los macrófagos, las células, las natural killer, y sus mediadores, que colectivamente todos responden a antígenos, ya sea tóxicos o patógenos o microorganismos. Eso por un lado. Y por otro lado, la barrera intestinal, vamos a recordar que incluye el epitelio, la capa de moco, los productos secretados, por ejemplo, la IgA y las defensinas, y la peristalsis efectiva. El epitelio de superficie se compone de una única capa de células epiteliales polarizadas, que están separadas por los complejos de uniones estrechas, y estas uniones estrechas están constituidas por las proteínas claudina, ocludina y tresiluina. Están documentadas alteraciones de la expresión de las claudinas y las ocludinas en modelos de enfermedad inflamatoria intestinal, y el estado de su función regula la expresión de citoquinas inflamatorias y cambios en la microbiota. De alguna manera, en el sistema inmune innato, uno lo que puede ver, esto es en condiciones normales, esto es en condiciones patológicas.
en general, digamos, al haber una baja expresión de estas proteínas de las uniones estrechas, lo que permite es el aumento en la permeabilidad de la barrera, aumenta, por supuesto, la producción de citoquinas proinflamatorias que son secretadas por las células inmunes y de alguna manera va a terminar influenciando de manera negativa la mayor permeabilidad intestinal. Por otro lado, el sistema inmune adaptativo incluye los linfocitos T y B, las células dendríticas, que confieren respuestas inmunes específicas, que reaccionan a señales derivadas de las células presentadoras de antígeno y los complejos mayores de histocompatibilidad. Este componente de inmunidad celular del sistema inmune de las mucosas se compone de linfocitos, linfocitos T helper básicamente, y existiría una activación inadecuada de las células T que puede responder a antígenos luminales. Además, se observó también un aumento de células B activadas y autoanticuerpos, pese a que todavía no se sabe exactamente qué impacto clínico tendrían. Entonces, cuando hay una disregulación del sistema inmune adaptativo, tenemos que una gran cantidad de citoquinas inflamatorias ya se encuentran en el ambiente intestinal, las que son producidas por células presentadoras de antígenos mieloides, las CPA o depende, APC en inglés, las células de estroma, las células epiteliales y los neutrófilos. Estas células, CPA junto con las interleuquinas, producen una mayor expresión y expansión de los linfocitos T helper, básicamente el T helper 17. Estas células T helper 17 a su vez inducen a las células epiteliales y estromales a expresar mayor cantidad de citoquinas inflamatorias o proinflamatorias, promover un reclutamiento de neutrófilos y acelerar todo el proceso de inflamación local. De alguna manera, cada vez que observamos un gráfico de estos, vemos cómo el proceso inflamatorio es lo que predomina en esta enfermedad, sobre todo en la pared. Otra de los hallazgos en la enfermedad inflamatoria intestinal es lo que se llama el homing leucocitario. Es un complejo proceso mediante el cual los leucocitos son atraídos, ¿no? Esto es un capilar, células endoteliales, son atraídos por el endotelio vascular al sitio inflamatorio. En un estado inflamatorio, los leucocitos entran a la vénula postcapilar y luego se someten a un proceso de rolling, se llama, donde se hacen más lentos y se adhieren a la pared del endotelio. Si existe una señal quimiotáctica razonable, apropiada, se inicia un proceso de migración transendotelial. Las selectinas y los ligandos son moléculas expresadas en la superficie de los leucocitos, que están sobreexpresadas durante los procesos inflamatorios y median este fenómeno del rol. Otro de los efectos que se dan, los procesos que se dan en los pacientes con enfermedad de Crohn es la producción de citoquinas. Existe alteraciones a nivel de las citoquinas que son centrales en la enfermedad inflamatoria intestinal y que protagonizan el inicio de la terapia biológica. Es por eso que cuando uno, fíjense, vamos
vamos recorriendo estos procesos que se dan en forma concatenada o de manera simultánea en esta enfermedad, uno tiene localizados una serie de elementos en los cuales todos estos elementos constituyen la fisiopatología. Gracias a este conocimiento, uno puede desarrollar terapias más específicas. Podemos actuar a nivel del sistema inmune innato, mejorando quizá la microbiota, como vamos a ver, en el sistema inmune adaptativo, quizá bloqueando la interleuquina 17, ¿no? En este fenómeno podemos actuar a través de las selectinas y los ligandos de los leucocitos. A nivel de las citoquinas, toda la terapia biológica se dirige a estos mediadores. Por ejemplo, en este caso, acá vemos que el TNF-alfa es una citoquina proinflamatoria que es producida por macrófagos activados, monocitos y linfocitos T. Se demostró que ingresa, ¿no?, que ingresa en realidad a la producción de RNA mensajero y hay una gran producción de anticuerpos produciendo el fenómeno de apoptosis. O sea que el TNF-alfa, a través de sus dos versiones, R1 y R2, al final de las dos cascadas va a terminar, ¿no?, produciendo apoptosis a través de las caspasas y activación o perpetuación de la inflamación a través de otros mediadores. Entonces, este conocimiento nos lleva a poder delimitar potenciales terapias para los pacientes con enfermedad de Crohn. Luego también encontramos la vía que se llama JAK-STAT, JAK, J-A-K. Las citoquinas pueden activar esta vía, ¿no?, que son centrales en varios procesos, tanto innatos como adaptativos de la inflamación. Al inhibir esta vía, acá tenemos otro proceso en el cual podemos intervenir. Al inhibir esta vía, uno puede apagar esta cascada de citoquinas proinflamatorias. Y acá uno lo que ve que las STAT son fosforiladas por las proteínas JAK. Estas son las STAT. Estas, una vez fosforiladas, se liberan al citoplasma, donde se aparean y luego traslocan al núcleo de la célula, y allí, como factores de transcripción, producen secuencias específicas de STAT en el ADN. Este es otra vía que se puede utilizar para el tratamiento, digamos, bloqueando esta vía de producción de inflamación. Y después hay una familia de receptores de citoquinas que señalizan a través de esta vía, que incluyen a la interleuquina 12 e interleuquina 3, así también como la supervivencia de las células T helper 17. Luego tenemos el fenómeno de autofagia. La autofagia es un mecanismo de defensa bien conservado
que consiste en que los lisosomas degradan las organelas y a los microorganismos para efectos de conservar la energía y proteger de los microorganismos. Un déficit en el autofagosoma, con la consecuente dificultad para la autofagia, demuestra afectar la invasión por patógenos. Otro mecanismo implicado en la enfermedad de Crohn o en la fisiopatología de la enfermedad de Crohn es inflamasoma. Es otro proceso que ayuda a regular la homeostasis entre la barrera epitelial y la microbiota comensal. Es una red de proteínas que se ensamblan en células mieloides en respuesta a señales de peligro que, digamos, se presentan como patrones de reconocimiento de daño. Luego tenemos las influencias ambientales, como por ejemplo el estado de la microbiota. En estados de salud, la microbiota intestinal está compuesta por 4 familias o filos, se llaman también, lo van a encontrar en la bibliografía como filos, que son los bacteroidetes, firmicutes, y en menor medida las proteobacterias y actinobacterias. La concentración de estos microbios aumenta desde el estómago hacia el colon, donde existe la mayor densidad bacteriana. Hoy en día la microbiota se puede considerar un órgano en sí mismo. Hay una publicación que le subimos sobre microbiota para que incorporen el concepto de qué es la microbiota, qué es el microbioma, etc. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal se ha visto cambios muy importantes en la composición y diversidad de la microbiota. Luego la dieta en la enfermedad inflamatoria intestinal. A medida que se aumentó el conocimiento del microbioma y su relación con la enfermedad inflamatoria o con el Crohn, fue importante también la asociación entre la dieta y la composición de la microbiota. Se ve que patrones dietarios diferentes resultan en diferentes proporciones de comunidades microbionas intestinales y puede explicar por qué, digamos, la composición, tanto en número y en diversidad, difiere de una dieta alta en fibras, de una dieta baja en fibras y alta en proteínas y grasas occidentales. El hecho de la alteración en la microbiota, producto de una dieta poco saludable, lleva a lo que se conoce como disbiosis, que es un hallazgo frecuente en pacientes con enfermedad de Crohn. Es decir, que la dieta se constituye en otro pilar para intervención del tratamiento. Y esto es gracias al conocimiento de la dieta en el eslabón de la fisiopatología, a la dieta como eslabón de una cadena fisiopatológica en este tipo de afecciones. Después también se puede mencionar trastornos en los receptores de la vitamina D, que llevaría a una alteración en la microbiota y perpetuación de los fenómenos inflamatorios. El consumo exagerado de omega 6 sobre omega 3 también se ve asociado a la enfermedad de Crohn, y obviamente el tabaquismo como fuente como noxa en la alteración en la microbiota intestinal también está relacionado. Y esto podemos ver cómo las distintas dietas o distintos hábitos que tenemos de vida llevan a las afecciones. Por ejemplo, una dieta rica en azúcares y grasas, digamos, gaseosas, hamburguesas, comidas rápidas,
emulsiones y baja en fibra, lleva a la alteración de la mucosa y de las células caliciformes, o sea, el moco. Dieta rica en grasas, el consumo de alcohol, dietas con abundante gluten, aumentan la permeabilidad intestinal. Rica en grasas y consumo de maltodextrinas también bajan el clearance intracelular de bacterias, poca ingesta de fibras, alto consumo de grasas, dietas con gluten también llevan a una disregulación de los linfocitos y las proteínas antimicrobianas. Eso produce en la inmunidad. Esto produce, digamos, la dieta en la microbiota. Después van a repasar en el artículo que le subimos cuáles son las distintas denominaciones, ¿no? Porque hablamos de microbiota, microbioma y metaboloma. Entonces, la ingesta baja en fibras, alto contenido de grasas, alteran la metaboloma, rica en fibras, ¿no? Dieta con gluten, produce disbiosis. También vean cómo estas dietas aumentan la patogenicidad y virulencia de los microorganismos y la pobre ingesta de fibra, grasas, etcétera, lo mismo, aumentan la traslocación bacteriana y adhesión de las bacterias a la mucosa intestinal, que es, digamos, sabemos que es parte del fenómeno de barrera, ¿no? Bueno, y por último, algunos conceptos sobre el sobrecrecimiento bacteriano. Hoy en día se escucha hablar mucho de SIBO, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Esto no lo tiene toda la gente que se le hincha la panza, no tiene SIBO. Es una afección en que las bacterias del colon se encuentran en exceso en el intestino delgado, es decir, las bacterias que predominan en el colon empiezan a predominar en el intestino, que como vimos van aumentando del estómago hacia el colon, tanto en número como en diversidad. Este crecimiento excesivo de bacterias produce una desfuncionalización de los ácidos biliares y también puede provocar mala absorción de grasas. La desconjugación bacteriana también conduce a la producción de ácido litocólico, que puede ser tóxico para el epitelio intestinal y va a producir una mala absorción de grasas y otros nutrientes. Y los ácidos grasos hidroxilados, los ácidos biliares libres, también estimulan la secreción de agua y electrolitos que puede provocar diarrea. ¿Cuándo podemos sospechar que hay SIBO? Digamos, antes de seguir, cuando repasamos el crecimiento excesivo, decíamos que cuando lean esta parte, siempre vayan o sea, relacionen estos hallazgos con el fenómeno de barrera que hablamos al principio para entender bien la fisiopatología, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos sospechar un SIBO como factor de mala absorción? Por ejemplo, cuando hay trastornos anatómicos, como el bypass gástrico que se utiliza en el tratamiento de la obesidad, cuando hay tumores del intestino delgado que generan éstasis, adherencias de cirugías previas, etc. En todas estas circunstancias se produce éstasis intestinal, es decir, acá hay falla del peristaltismo, acumulación, y favorece el crecimiento de bacterias básicamente como la Escherichia coli, la Klebsiella, las Aeromonas, entre otras. Después están los trastornos funcionales y de la motilidad, como es el consumo de narcóticos, la pseudoobstrucción intestinal que se puede ver en pacientes con diabetes, e incluso el síndrome del intestino irritable. Los trastornos inmunológicos, como la inmunodeficiencia variable, la deficiencia de IgA, etc.
Los trastornos metabólicos y sistémicos, la diabetes, enfermedad de Parkinson, que pueden producir una disfunción que básicamente afecta la contractilidad del intestino y por lo tanto la peristalsis, ¿no? Por neuropatía, y los trastornos como la insuficiencia pancreática, la cirrosis, que pueden predisponer al SIBO al cambiar la cantidad y la composición de las enzimas digestivas o la bilis.